Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan, el ser humano detrás de Juan Pintero. Este video es una continuación sobre la serie de videos que estoy haciendo sobre fresado en general. En el video anterior, que te dejo acá en la tarjeta, hicimos el recorrido por un catálogo de fresas que son las fresas de uso más común. En ese video vimos las fresas de corte recto, las fresas para redondear los bordes, para hacer biselado, las fresas con copiador, las fresas para hacer rebajes y algunas fresas especiales. Y en este video y en los que siguen vamos a empezar a ponerlas en uso para poder ver cómo funcionan, cuáles son las mejores prácticas y qué resultados esperar de cada fresa. Así que vamos a arrancar por las primeras, que son estas, que son las llamadas fresas de corte recto o para hacer rebajes o para hacer agujeros, que son tres de las funciones que vamos a hacer en este video. Así que sin mucho más, comenzamos. Bueno, para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso por las fresas de corte recto. Lo primero que hay que tener en cuenta en estas y en todo tipo de fresas es el diámetro del vástago. En este caso es una fresa que tiene media pulgada de diámetro de vástago y esta tiene un cuarto de diámetro de vástago. Eso es algo que tienes que tener en cuenta con respecto a tu fresadora en general, para saber qué tipo de fresas necesitas. Eso aplica a todo tipo de fresas. Una vez resuelto qué medida de diámetro de vástago necesitamos, vamos a pasar a las medidas más propias de este tipo de fresas. Estas fresas, como ven, tienen acá el filo que tiene un largo útil. Por ejemplo, esta fresa tiene un largo útil de 1 pulgada, que es exactamente igual a esta, por ejemplo. Pero también hay de largos útiles más cortos, como esta. Así que la primera medida a tener en cuenta es el largo útil del filo. Otra medida importante a tener en cuenta con estas fresas es el diámetro. El diámetro sería la distancia entre las dos puntas del filo. En este caso es una fresa que, como vimos, es de diámetro de media pulgada de vástago y también tiene media pulgada entre filos. Que en este caso, por ejemplo, es una fresa muy parecida a esta. En este caso es del mismo diámetro, también de media pulgada. También hay como esta, que es, por ejemplo, es un poco más ancha, que es de 3/4 de pulgada. Esta que es de 1/4 de pulgada. Y también hay así chiquitas que son de 3 milímetros. La cuarta cosa a tener en cuenta con este tipo de fresas es la cantidad de filos. Como pueden ver, esta fresa tiene dos filos, uno de cada lado, que es la que define el diámetro. Y también existen los mismos tipos de fresas, solo que tiene un solo filo, que es de un solo lado, del otro lado no tiene ningún tipo de filo. Como pueden ver en esta chiquitita también pasa lo mismo, tiene el filo de un solo lado. Que tenga solo un filo lo que nos va a dar es una velocidad de corte más lenta, es decir, que nosotros vamos a tener que avanzar más lento para poder hacer el mismo corte, dado que tiene obviamente la mitad de los filos. En este caso tiene dos filos, en este caso tiene solo uno. Y la quinta cosa a tener en cuenta es la punta. En el anterior video hablé un poquito de la punta, pero quedó medio confuso lo que dije, así que voy a aclararlo nuevamente. Y la realidad es que hay dos tipos de punta. Esta que está acá, que tiene los filos que sobresalen un poco, y después tenemos este tipo de punta que el filo sobresale en el 100% de la fresa. Este tipo de fresas que están acá, el que tiene el filo completo, lo que nos va a permitir es poder hacer agujeros y poder hacer ranuras desde adentro del material y no tener que empezar desde afuera del material. Eso ahora lo vamos a ver qué es lo que significa. En este caso, este filo que está acá solo nos va a permitir hacer un poco la ranura, pero en realidad este tipo de fresas no sirve para agujerear porque en el centro de la fresa, como pueden ver, no tiene ningún filo. Entonces esa parte de la fresa no va a retirar material, así que esto no sirve para hacer agujeros. En cambio, esto sí. Así que esto ahora lo vamos a ver en uso, cómo es que funciona para hacer agujeros, para hacer ranuras y para hacer corte de madera. Pero antes de poner manos a la obra, las medidas de seguridad. Si tenés el pelo largo, atátelo las mangas arremangadas y nada de esto suelto, porque se puede enganchar en la fresa y es un desastre. Y luego lo de siempre, protección respiratoria, puede ser un barbijo o máscara, protección ocular con unas antiparras o unos anteojos y una buena protección auditiva. Con todo eso, ahora sí, manos a la obra. Y cuando se trata de hacer corte de madera o hacer ranuras, una de las cosas que normalmente buscamos es poder hacer ese corte o esa ranura de una manera recta. Es decir, nosotros podríamos hacer la ranura o el corte a mano alzada, pero la mayoría de las veces lo que necesitamos es que esa ranura o ese corte sea recto. Y para eso nosotros podemos valernos de cualquier perfil o madera que nosotros sepamos que está recto, para que el borde de la base de la fresadora copie la silueta, en este caso de nuestra madera recta, y con eso nos garantizamos que el corte sea recto a una distancia que nosotros queramos. Por otro lado, la gran mayoría de las fresadoras traen este tipo de guías. Este tipo de guías se adosan a la base de la fresadora y lo que nos permiten es hacer cortes paralelos, es decir, esta zapata que está acá abajo choca contra el borde de nuestra madera y nos permite deslizarnos de manera paralela a el borde de la madera que nosotros tenemos que hacer. Este tipo de accesorios lo que nos garantiza es que si nosotros tenemos que hacer una ranura a una determinada distancia del borde, seteando correctamente la distancia, nosotros vamos a garantizarnos que va a estar siempre paralela al borde de referencia. Para comenzar con el primer ejemplo, vamos a utilizar la técnica de la guía paralela, que puede ser un perfil que nosotros sepamos que está recto. En este caso es un pedazo de aglomerado que yo sé que está recto, pero podría ser cualquier tipo de material que cumpla con esa condición.
Lo que hay que tener en cuenta con esta técnica es saber si la base de nuestra fresadora, en este caso, es perfectamente redonda, entonces sabemos que la distancia de cualquier lugar del perímetro a el centro de la fresa es la misma, entonces podemos utilizar cualquier borde de referencia. Hay algunas fresadoras que esta base no es redonda, sino que es más bien rectangular o cuadrada, depende del modelo. Entonces lo que hay que tener en cuenta es saber qué lado de la fresadora vamos a utilizar como referencia para apoyarse en la guía, y en este caso tener en cuenta la distancia entre el borde y el filo. En este caso yo puedo tener en cuenta cualquier lado de la base de la fresadora, y lo único que tengo que tener en cuenta es la distancia entre el perímetro de esta circunferencia y uno de los filos. Eso me va a dar la distancia en la que yo tengo que poner la guía para poder hacer un corte a la medida que yo quiera. Bueno, como pueden ver, la fresadora pasó y dejó el surco que tenía que dejar bien paralelo a la guía que nosotros hicimos. Esta línea fue una línea que está acá en diagonal, sin ningún tipo de referencia, y lo único que hicimos fue ponerla a 7,5 centímetros de un lado y del otro para que quede bien paralela a la línea que habíamos trazado. Esta ranura, si se fijan, es de punta a punta, así que si yo paso la suficiente cantidad de veces, lo que voy a lograr es cortar la madera. Así que vamos a hacer ese trabajo. Bueno, eventualmente, si la ranura es lo suficientemente profunda, lo que va a terminar ocurriendo, obviamente, es que la madera se va a cortar. Es decir, que esta misma fresa sirve para hacer ranuras, y si lo hacemos lo suficientemente profundo, sirve también para cortar. Bueno, el siguiente paso ahora va a ser sacar esta guía y vamos a poner la guía paralela en nuestra fresadora y vamos a intentar hacer una ranura paralela a este corte que ya hicimos. Bueno, con el uso de la guía paralela lo que logramos es que la fresa haga una ranura, pero que esta ranura está 100% paralela a la ranura y después corte que hicimos inicialmente. Es decir, que estas dos diagonales están paralelas. Bueno, hasta ahora lo que hicimos fue hacer ranuras que pasan de un lado al otro de la madera. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprovecharnos de que esta fresa tiene filo en la punta para poder hacer agujero y poder hacer una ranura pero interna, sin que salga por ninguno de los dos lados de la madera. Bueno, entonces ahí, como pueden ver, podemos ir para abajo y luego avanzar y después salir gracias a los filos que tiene en la punta este tipo de fresas. Y por último, lo que vamos a hacer es hacer agujeros. Ya hicimos un poco de agujeros acá, pero vamos a solo hacer agujeros redondos, haciendo que la fresa baje y suba en el mismo lugar. Para eso tenemos que fijar la base de la fresa lo más posible para que el agujero sea completamente redondo. Para eso podemos valernos de la guía paralela para fijarnos en este eje, y tenemos que poner algún tope para poder hacer que la fresa no se mueva para ninguno de los dos lados. Así que vamos a poner eso con prensas y vamos a hacer los agujeros. Y una vez que la fresadora está en su lugar y no se mueve, ahí podemos bajar y hacer el agujero. Bueno, hasta acá la acción del día.
como pudieron ver, podemos hacer ranuras, podemos cortar madera, podemos hacer ranuras que inician y terminan dentro de la madera y podemos hacer agujeros. Y para hacer todo esto de la mejor manera te voy a dar unos consejos. El primer consejo es usar siempre guías. Es decir, ya sea un pedazo de madera que nosotros sepamos que está recto o la guía paralela, siempre la fresadora necesita guía. Trabajar a mano alzada con la fresadora nos va a permitir hacer solo la primera ranura, pero después va a ser imposible repetirla. Entonces, lo ideal es siempre trabajar con una guía. El segundo consejo es hacer pasadas cortas. Como vieron, usando la guía podemos hacer múltiples pasadas por el mismo lugar. La idea es bajando de 4 o 5 milímetros por cada pasada, cosa de que la fresadora y sobre todo la fresa trabajen de manera cómoda. Eso lo que nos va a garantizar es un trabajo súper prolijo, que la fresadora no se caliente, que no pierde filo y nosotros vamos a poder ir gradando la altura de manera más precisa. Y en el caso de que sea una ranura en la que nosotros tenemos que hacer una medida exacta, podemos ir haciendo múltiples pasadas para ir llegando a esa medida. Así que dentro de lo posible, hace la mayor cantidad de pasadas que puedas, removiendo la menor cantidad de material. Y el tercer consejo es con las ranuras internas. Las ranuras internas podemos pensarlas como que son dos agujeros que están unidas por una ranura. Entonces lo ideal para ser súper preciso y súper prolijo es hacer el orificio de entrada y el orificio de salida a la profundidad máxima y luego ir haciendo pasadas intermedias removiendo todo el material en el medio. Eso lo que nos va a garantizar es que tanto el orificio de inicio como el de final de la ranura estén a una posición súper precisa y luego vamos a ir removiendo todo el material intermedio hasta llegar a la profundidad correcta. Y el cuarto consejo tiene que ver con la capacidad de hacer agujeros que tiene la fresadora. Primero, chequeen que la fresa tenga los filos en la punta que nos permita hacer el agujero. Y segundo, que ya se los dije cuando estaba haciéndolo, siempre chequeen que la fresadora esté lo más fija posible. Eso lo que nos va a garantizar es que la fresadora solo haga el movimiento en el eje Z y el agujero sea completamente redondo y no tenga ninguna variación. Bueno amigos, como pudieron ver, el uso de la fresadora con esta fresa que se llama de corte recto ya nos desbloquea 3 de los usos más comunes que tiene esta herramienta. Podemos hacer ranuras, podemos cortar madera y podemos hacer agujeros. Los espero entonces en el próximo video en el que vamos a empezar a tratar nuestros bordes con cariño y le vamos a empezar a redondear con este tipo de fresas. Así que sin mucho más, nos vemos en el próximo video.